Titanes, ¿cómo están? Miguel Arcángel Díaz reportándose. Hoy revisitaremos Iron Man 1. La volví a ver tomando en cuenta algunos detalles que pudieron haber pasado desapercibidos para ti, para mí, o tal vez ya los viste por ahí pero yo no me había dado cuenta. Además, revisé algunos personajes y con el conocimiento que ahora tenemos, podríamos hacer algunas comparaciones y buenas referencias escondidas que toman sentido en otras películas que saldrían en el futuro. El estreno de Iron Man fue el día 2 de mayo del 2008. Déjame en los comentarios si fuiste al cine a verla o si la viste en estreno en televisión. Aunque el estreno oficial fue en Estados Unidos el 2 de mayo, en Sydney, Australia, se estrenó mucho antes, el 14 de abril del 2008, algo que hoy sería prácticamente una locura ya que todo se filtraría, pero eran otros tiempos y los fans realmente no eran tantos. Iron Man fue la pieza clave para el inicio de lo que hoy conocemos como el UCM. Sus ganancias no eran comparables con las de otras películas o las películas actuales, pero tampoco el costo de producción se acercaba a lo que vemos hoy en las producciones modernas. Vamos a ver más o menos cuánto costó Iron Man. El gasto total fue de 140 millones de dólares, no tan exagerado, aunque es costosa, no lo fue tanto como las producciones de hoy. La película se estrenó en 4.105 cines y se mantuvo en primer lugar en taquilla por 15 días. Ahora que ya sabemos cuánto costó, veamos cómo le fue en recaudación. El primer día recaudó 38.734.361 dólares. Para el tercer día ya había casi triplicado el monto inicial, cerrando el fin de semana con la sorprendente suma de 102.118.668 dólares. Nada mal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si se estrenara hoy? ¿Sería un fracaso por tratarse de una película de Marvel? Durante el resto de la semana, la recaudación fue bajando, pero el siguiente fin de semana volvió a despuntar. De ahí se mantuvo con picos altos y bajos hasta llegar al día 154, con una recaudación total de 318.313.199 dólares. ¿Fue rentable? Claro que sí. ¿Llegó al billón? No. ¿Fue considerado un fracaso? Para nada. De hecho, casi nadie criticó de forma muy negativa la película. En 2020 hubo un reestreno en cines selectos, alcanzando una suma total de 318.604.126 dólares. Déjame en los comentarios dónde la viste tú por primera vez. Y recuerda que vamos de camino a Doomsday y tenemos que llegar lo más preparados posible. Ahora vamos con algunas curiosidades de Iron Man 1. Cuando uno de los soldados le pregunta a Tony si es cierto que se ligó a las modelos de las portadas de Maxine, él responde que sí y no. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes son? Si esto pasó en 2008, quiere decir que las modelos fueron del 2007, y esta pregunta se la hacen a Tony entre febrero y marzo. Pudiéramos saber más o menos quiénes estuvieron en las portadas del 2007. En enero, Lacey Chabert. Febrero, Eva Méndez. Abril, Fergie. Mayo, Rosalind Sánchez. Junio, Sarah Silverman. Julio, Megan Fox. Agosto, Hilary Duff. Septiembre, Lindsay Lohan. Octubre, Erika Durance. Noviembre, Eva Méndez. Sí, ella repitió portada. Tony menciona que la portada navideña eran gemelas, pero sabemos que en diciembre del 2007 no hubieron gemelas. Fue Sarah Michelle Gellar. Así que seguramente Tony se confundió o simplemente en la línea del UCM las portadas fueron distintas a nuestra realidad y nadie de esta lista está en el UCM. La que estaba en marzo y se le escapó a Tony fue nada más y nada menos que Christina Aguilera. Inmediatamente después de esta conversación ocurre la emboscada y aquí surge otra duda. ¿Dónde quedó Rhodey? ¿Huyó? ¿Lo dejó a su suerte? Pues todo indica que no, pero para esto tenemos que escapar un poco a una escena eliminada. Recordemos que Tony no quiso que Rhodey se subiera a su Humvee. Rhodey se fue en el vehículo de atrás, pero durante la emboscada solo supimos de Tony Stark. Durante la emboscada, Rhodey también se defiende, dispara y protege a su convoy. Incluso vemos a Tony intentar defenderse, pero su arma se traba y busca refugio tras una piedra. Cuando el misil Stark explota, deja inconsciente a Tony, pero también a Rhodey y a su equipo. Los atacantes no se aseguraron de que nadie más estuviera activo, porque su objetivo era Tony. Se lo llevaron y dejaron atrás el resto del convoy, que seguramente pidió refuerzos cuando despertaron. Aquí también vemos que James Rhodes es un gran amigo y eso queda claro. A pesar de los desplantes y bromas de Tony, Rhodey demuestra ser su mejor amigo, aunque lo dejan plantado varias veces en la premiación, en el avión, lo deja mal en público, pero Rhodey nunca deja de buscarlo. Lo busca durante más de 3 meses y estuvo en el grupo de rescate que finalmente lo encontró. Un detalle curioso, la primera seña de Tony al helicóptero fue de amor y paz. Esto lo nota en el soldado Jimmy, quien se toma la foto con él, y entendió que esta señal evitaría que fuera atacado por error o indicaría que no es una amenaza. El soldado Jimmy hizo esta seña y definitivamente marcó a Tony Stark cuando intentó protegerlo. Más adelante veríamos una imagen muy similar con Peter Parker, quien sería apadrinado como Avenger por Tony Stark, pero ese es tema para otro video, ya que la foto podría ser una referencia no al soldado sino a cómo Tony ha madurado y pasó de ser protegido a ser un protector.
Después de ser llevado por los 10 anillos, Tony conoce a Yinsen, quien le salva la vida y marca su destino. Cuando Tony despierta, hay un detalle que llama mucho la atención, el espejo que usa para ver su pecho. Aunque muchos dirán que no fue planeado, hoy, en 2026, es imposible no verlo como un paralelismo con Doctor Doom, cuya vida también quedó marcada por un accidente que desfiguró su rostro. Vemos el espejo, las vendas y la revelación del pecho y el rostro de dos personajes que, aunque distintos, podrían difuminarse en uno solo, Doctor Doom. Si buscabas una semejanza entre Tony Stark y Doctor Doom dentro del UCM previo a la saga del multiverso, esta podría ser una referencia temprana. El hombre que le salvó la vida a Tony Stark y posiblemente sin saberlo salvó el universo de Thanos es Ho Jinsen, pero ¿sabías esto de él? Su primera aparición en el UCM fue en Iron Man 1 en 2008. Su primera aparición en los cómics fue en Tales of Suspense número 39 en 1963. Ho Jinsen fue un brillante cirujano e ingeniero, originario del pequeño pueblo afgano de Gulmira. Su vida cambió cuando los 10 anillos desvivieron a su familia y los secuestraron. Durante una emboscada, Tony resultó gravemente herido por metralla. Por órdenes de los 10 anillos, Jinsen le plantó un electroimán en el pecho, salvándole la vida. Ese acto cambió el rumbo del universo Marvel. Jinsen sabía que nunca lo liberarían, Tony también. Aún así, trabajaron juntos. Crearon el primer reactor ARC, miniaturizado. Durante 3 meses trabajaron como científicos y vivieron como amigos. Cuando Raza sospechó, les puso un ultimátum y Jinsen decidió sacrificarse y quedarse atrás para comprarle algo a Tony que no tiene precio, y aún con todo su dinero no podría comprar: tiempo. Gravemente herido, sostuvo a los atacantes el tiempo suficiente para que Tony escapara. Sus últimas palabras fueron de paz. Minutos después, Ho Jinsen murió, haciendo así Iron Man. Este dato seguro no te lo sabías. En los cómics, la conciencia de Jinsen fue preservada en un tubo con líquido especial, continuando su legado más allá del cuerpo, siendo venerado por un grupo de científicos que ayudarían en algún momento a Tony Stark. Se hacían llamar los hijos de Jinsen. Los 10 anillos exigieron más dinero para ejecutar a Stark, pero primero querían que construyera un misil. Tony, sabiendo que no cumplirían su palabra, usó la ayuda de Jinsen para construir una armadura, no un arma. Durante la huida, Stark destruyó gran parte del arsenal de los 10 anillos. El líder del grupo, Raza, quien sobrevivió al ataque de Stark mientras huía, quedó muy quemado y lastimado del orgullo. Recorrió el desierto recolectando las piezas de la armadura creada por Stark. Con más armas de Stark Industries, incluyendo el misil Jericho, los 10 anillos intensificaron su campaña de terror en Gulmira. Cuando Stark se enteró, regresó a Afganistán, ahora con una armadura mejorada. Enfrentó directamente al grupo y tomó el rescate a Gulmira muy personal, ya que era el pueblo natal de Jinsen. Más tarde, Raza ofreció a Obadiah Stane el prototipo reconstruido de la Mark I, a cambio de más armaduras, con la intención de expandir el poder del grupo por Asia. Stane aceptó el prototipo, pero no tenía ningún interés en ayudar a los 10 anillos, aunque más adelante en el UCM tendríamos una nueva interpretación de los 10 anillos, que es más apegada a los cómics. En los cómics, los 10 anillos son artefactos con conciencia propia, creados por una raza alienígena. El mandarín los encontró en una nave espacial y los usó para fundar la organización. Tras su muerte, los anillos intentaron controlar a Tony Stark, pero fueron derrotados. Más tarde, Abigail Burns y Riri Williams estuvieron vinculadas a su legado. Su uso manipula a su portador y los hace poco a poco malvados. Ahora aprovechemos para hablar de Raza, el líder de la célula parte de los 10 anillos. Raza no solo era un líder terrorista más, era el comandante de los 10 anillos, un hombre que se veía a sí mismo al nivel de conquistadores legendarios como Genghis Khan o Alejandro Magno. Bajo su mando, los 10 anillos abrieron un camino de destrucción a través de Afganistán, y cuando Tony Stark llegó a la provincia de Kunar para demostrar el misil Jericho, Raza ya estaba involucrado en algo mucho más grande. Sin que Stark lo supiera, Obadiah Stane había contratado en secreto a los 10 anillos para eliminarlo, sin revelar quién era el verdadero objetivo. Pero Raza reconoció a Stark de inmediato y entendió el valor que tenía con vida. No lo ejecutó, lo convirtió en prisionero. Stark, gravemente herido, fue torturado por Raza, quien exigía que él y Ho Jinsen reconstruyeran el misil Jericho usando un enorme arsenal de armas de Stark Industries, suministrado por el propio Stane. Al monitorear el progreso mediante cámaras, Raza comenzó a sospechar, amenazando con torturar a Jinsen para descubrir la verdad. Pero Stark logró retrasarlo una última vez. Al día siguiente, Stark escapó usando la Mark I recién terminada. Raza intentó detenerlo con un lanzacohetes y fue entonces cuando su rostro quedó gravemente quemado por el contraataque explosivo de Stark. Marcado y furioso, Raza lideró a sus hombres en el desierto para recuperar los restos de la Mark I. Con esas piezas comenzaron a reconstruir la armadura, mientras intensificaban sus ataques contra la ciudad cercana de Gulmira. Cuando Stark regresó ahora con la Mark III, atacó a los 10 anillos y desmanteló su operación. Raza observó el ataque desde lejos y ahí lo entendió todo. La armadura refinada de Stark no era solo una mejora, era la evolución en armamento.
Raza se unió con Obadiah Stane mostrándole la armadura reconstruida de la Mark I y exigiendo un ejército de soldados con armaduras para conquistar Asia. Pero Stane nunca tuvo intención de ayudarlo. Traicionó a Raza, lo paralizó con un dispositivo sónico, robó la armadura y los diseños de Stark y ordenó a sus fuerzas eliminar a los 10 anillos. Así terminó el hombre que ayudó a crear a Iron Man, sin darse cuenta. Aunque no se muestra que murió, no volvimos a saber de él. Aunque Raza no existe como tal en los cómics, su rol es un reflejo directo de Wong Chu, el villano que capturó a Tony Stark en Vietnam, en Tales of Suspense número 39 en 1963. Incluso su destino es similar. Wong Chu regresó años después solo para ser eliminado por los fanáticos hijos de Ginseng, un grupo que veneraba el cerebro de Ho Ginseng. Ahora hablemos de otro artefacto que podría pasar desapercibido, pero sin este Iron Man no funciona, el mini arco reactor. Aunque Stark Industries era conocida principalmente por fabricar armas, uno de los inventos más subestimados de Howard Stark fue el reactor arc, una fuente de energía limpia, extremadamente potente y capaz de alimentar instalaciones completas como el campus de Stark Industries. Durante años dentro de la empresa se creyó que el reactor ARC no era rentable y que no había tenido avances reales en más de 3 décadas. Para muchos, solo servía como una idea bonita para relaciones públicas, hasta que Tony Stark lo convirtió en algo posible. Durante su cautiverio en Afganistán, Tony Stark, con la ayuda de Ho Ginseng, recibió un electroimán rudimentario en el pecho, alimentado por una batería de automóvil, para evitar que la metralla llegara a su corazón. Usando chatarra, piezas robadas y pura genialidad, construyó una versión miniaturizada del reactor ARC, capaz no solo de mantenerlo con vida, sino de alimentar una armadura completa y permitir su escape. Ya en casa, Tony reemplazó este primer diseño con una versión mucho más avanzada, desechando el mini reactor original, aunque más tarde Pepper Potts lo recuperó, grabando con las palabras "prueba de que Tony Stark tiene corazón". Obadiah Stane intentó replicar el mini reactor con ayuda de sus mejores científicos y fracasó. Incapaz de copiar el diseño, decidió robarle el reactor directamente del pecho a Tony, dejándolo al borde de la muerte. Stark sobrevivió gracias a su antiguo mini reactor y usando esa versión limitada enfrentó a Stane, ahora enfundado en la enorme armadura Ironmonger. Aunque el mini reactor no podía alimentar completamente su armadura, la Mark III, Tony utilizó el reactor ARC gigante del edificio para sobrecargar el sistema de Stane, destruyendo tanto el reactor como a Stane. Aquí te dejo unos datos sobre el arco reactor que seguro no te sabías. El término arco reactor no apareció en los cómics sino hasta años después de que fue usado en el UCM. Originalmente la placa en el pecho de Stark solo protegía su corazón. La armadura terminó usando la energía para láseres, pulsos electromagnéticos, hologramas y sistemas de vuelo. Más adelante Stark implantó un nodo RT, repulsor TEC, directamente en su cuerpo, integrando la energía del reactor a su biología. El primer mini reactor generaba 3 gigajoules por segundo. Cuando escuchas que el primer mini reactor ARC generaba 3 gigajoules por segundo, no estás oyendo un número bonito de ciencia ficción, estás escuchando una cantidad de poder absurda. Porque dicho en términos simples, 3 gigajoules por segundo son 3 gigavatios de potencia. Eso ya no es energía personal, eso es energía de infraestructura nacional. Para tratar de explicarlo y entenderlo, te lo pongo en contexto. Una casa promedio consume alrededor de 1 a 2 kilovatios. Con 3 gigavatios podrías alimentar más de 1,5 millones de casas al mismo tiempo. Una ciudad completa, hospitales, semáforos, fábricas, transporte, todo encendido. Y Tony Stark decidió cargar eso en el pecho. ¿Pero qué tan letal sería esa energía? Si esos 3 gigajoules se liberan de golpe, la energía sería comparable a casi 1 tonelada de TNT concentrada. El calor generado podría fundir acero, vaporizar agua y destruir estructuras en segundos. En un radio cercano no habría margen de supervivencia. Por eso el reactor ARC no es solo potente, es peligroso incluso para su creador. Con esa potencia constante, el reactor ARC podría alimentar armas de energía directa capaces de atravesar blindaje pesado, mantener escudos energéticos activos sin interrupciones, sostener vuelo continuo, maniobras extremas y sistemas de combate sin pérdida de potencia, desactivar ejércitos enteros mediante pulsos electromagnéticos. En términos reales, esto no es un reactor ARC, es un arsenal. Chécate este dato, en Volver al Futuro, el Doc Brown dice una frase legendaria. Pero necesito una reacción nuclear para generar 1.21 gigawatts de energía. ¿1.21 gigawatts? Se necesitan 1.21 gigawatts. Gigawatts no son energía almacenada, son potencia, es decir, energía por segundo. Exactamente lo mismo que pasa con el reactor ARC. La diferencia es brutal. El DeLorean necesita 1.21 gigawatts solo por un instante para viajar en el tiempo. El reactor ARC de Tony Stark generaba 3 gigawatts de forma continua, estable y controlada. O dicho de otra forma, Tony Stark llevaba más del doble de la potencia del DeLorean todo el tiempo. Solo para aclarar, porque seguro aquí se creará una confusión.
Un gigajoule es cuánta energía tienes, un gigawatt es qué tan rápido la estás usando. Generar gigavatios es difícil, pero controlarlos en el espacio del tamaño de una mano es verdaderamente o casi imposible. Aún así Stark lo logró, en una cueva con chatarra, herido, vigilado y con el tiempo en contra. La versión Mark II duplicó la potencia y la duración. El mini reactor mide aproximadamente 9 centímetros de diámetro y su carcasa está hecha con palladium, usando tecnología reciclada de armas de Stark Industries. ¿Alguna vez habías pensado esta conexión entre el Dr. Brown y Tony Stark? Déjamelo en los comentarios. La Mark I nació en una cueva con materiales que nadie había imaginado que podrían convertirse en una armadura. Se suponía que Tony debería recrear un misil, pero el ingenio lo llevó a construir la maqueta de lo que después sería la Mark II, ya en su taller con todo lo necesario para crear algo mucho más sofisticado. Pero, ¿sabes cómo forjó Dr. Doom su traje? Después del accidente que desfiguró su rostro, Doom viajó por el mundo con la cara cubierta con vendas. Sus viajes en busca de conocimiento lo llevaron hasta el Himalaya, donde fue rescatado por unos monjes que lo llevaron a su templo sagrado y lo ayudaron a sobrevivir. Pasó una semana inconsciente y cuando despertó, comenzó su entrenamiento. Combinando magia y tecnología, lo llamaban el elegido. Fue en ese lugar donde forjó su máscara, tal y como Tony Stark lo hizo en una cueva. Doom forjó su armadura, su traje, de manera similar, con una diferencia clave. Doom estaba ahí por decisión propia y se iría únicamente cuando estuviera listo. Y para cerrar este paralelismo, ambos salieron de esos lugares convertidos en algo más y volando por sobre las montañas, iniciando así sus legados, Iron Man y Dr. Doom. Uno de los ayudantes más fieles de Tony Stark es sin duda Jarvis, pero ¿quién es Jarvis? Jarvis no es solo una voz elegante dentro de una armadura. En los cómics, Jarvis fue originalmente el mayordomo de Howard y Maria Stark. Tras la muerte de ambos, continuó trabajando para su hijo, Tony Stark. Con el tiempo, cuando Tony se convirtió en Iron Man y cofundó a los Avengers, Jarvis pasó de ser el mayordomo de una mansión a servir a todo el equipo de héroes. Pero la historia no termina ahí. Años después, Tony Stark creó una inteligencia artificial llamada Jarvis, cuyas siglas significan Just Another Rather Very Intelligent System, solo otro sistema muy inteligente. Tony se inspiró directamente de su antiguo mayordomo para diseñar esta IA, no solo como una herramienta, sino como una presencia constante, confiable y racional dentro de su vida caótica. Desde ese momento, Jarvis se convirtió en mucho más que un programa. Cuando Obadiah Stane vendió armas de Industrias Stark a los 10 Anillos, Tony descubrió la traición y decidió actuar por su cuenta. Se colocó la armadura y viajó a Afganistán. Durante esa misión, Tony controló la armadura combinando movimientos manuales y comandos de voz, con Jarvis como interfaz principal. Gracias a Jarvis, Stark logró derrotar a esta célula de los 10 Anillos, destruir sus propias armas en manos enemigas, sobrevivir incluso a un enfrentamiento con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que lo consideró como un combatiente hostil no registrado. Durante todo ese combate, Jarvis alertaba a Tony de misiles entrantes, movimientos de cazas y amenazas en tiempo reales. De regreso a su taller, Tony y Jarvis se enfrentaron a algo que ninguno de los dos había previsto: cómo quitarse cómodamente una armadura tan compleja. Ese detalle resume perfectamente la relación entre ambos. Incluso para el espectador, el chiste en doble sentido sigue siendo gracioso después de haber visto la película varias veces. En realidad, ese audio tiene potencial. ¡Au! Señor, es que está apretado. ¡Ey! Señor, entre más se resista, más le va a doler. Trátame bonito, es mi primera vez. Tony se vio obligado a usar la Mark III, ahora impulsada por un antiguo reactor obsoleto. Durante la batalla, Jarvis ayudó a operar la armadura, monitoreó constantemente las reservas de energía que caían de forma crítica, asistió en combate, análisis y movilidad. Con el tiempo, Tony subió a Jarvis directamente a los sistemas internos de la armadura. Cuando Tony realizó su primer vuelo de prueba a gran altitud y la armadura se congeló, fue Jarvis quien reinició los sistemas, permitiendo que Tony rompiera el hielo manualmente y sobreviviera a la caída. Después de eso, ambos rediseñaron la armadura para resistir temperaturas extremas. Sabemos que Jarvis es una inteligencia artificial, pero aún sin tener cuerpo, ¿qué puede hacer? Se puede acceder mediante paneles de pared en la mansión Stark, funciona con teclados virtuales en el taller, responde a comandos de voz, se conecta a bases de datos de Industrias Stark, servidores personales de Tony Stark, computadoras externas, señales de radio. Jarvis puede objetar incluso órdenes de Tony Stark si las considera imprudentes o peligrosas, aunque si Stark insiste, generalmente obedece. Habla con un acento británico refinado, domina el sarcasmo, el humor seco y la ironía, y posee una comprensión avanzada del lenguaje humano, incluyendo órdenes vagas, coloquiales o mal formuladas, muy al estilo de Tony Stark. Aunque Tony confía en personas como Pepper Potts, Happy Hogan y James Rhodes, Jarvis es la mente con la que Stark se siente más cómodo hablando sin filtros.
La imprudencia de Tony Stark lo llevó a poner su vida en riesgo en el primer vuelo de prueba del Mark II, al intentar romper el récord de altitud, el cual, según los registros de Jarvis, pertenece al Blackbird, o como Tony lo llama, el SR-71, con 26.000 metros de altura. Stark empuja el traje más allá de sus límites. Esto no es solo un easter egg al azar, el Blackbird aparece claramente en la pantalla del casco, y curiosamente en este avión se basa el jet de los X-Men. Y aunque Tony no logra romper el récord, sí aprende una valiosa lección: cuando más se eleva, más frío se vuelve el entorno, y como consecuencia su traje terminó congelándose. ¿Pero qué tan frío está realmente a 26.000 metros de altura? Tony Stark sube con el Mark II con una meta clara: 26.000 metros. La película nunca dice a la altura que llega, así que lo más honesto es estimarlo por contexto y física. El congelamiento crítico ocurre cuando ya está en frío estratosférico, alrededor de menos 55 grados centígrados. A esta altura cualquier fallo de control es letal. Por eso el rango más razonable es que Tony haya alcanzado entre 21.300 metros a 23.800 metros. Está lo suficientemente alto para que el traje se congele, pierda control y falle el manejo térmico, pero no lo bastante alto como para romper el récord que él mismo se propuso. Si la meta era 26.000 metros, entonces le faltaron entre 2.100 a 4.600 metros. En pocas palabras, Tony no se quedó corto por un poquito. A estas alturas esa diferencia es abismal, y por eso el Mark II falla. El Mark III nace con una idea clara: no basta con volar alto, hay que sobrevivir al clima de la estratosfera, especialmente si algún día visita otros planetas. Si vuelves a arrojarme otra luna, me voy a poner loco. Cuando Tony Stark regresa a la Tierra después de su primer susto tratando de romper el récord de altura del avión de los X-Men, apaga los propulsores y cae rompiendo el techo de su casa. ¿Cómo es posible y cuánto pesa la Mark II? La Mark II no tiene un peso oficial en el UCM, pero el estimado más aceptado lo coloca entre 270 y 360 kilos. Esto significa que Tony no cae como una persona, cae como un bloque metálico. Aunque la altura dentro del hangar no es extrema, unos 8 a 10 metros, el daño no lo causa solo el peso, sino la energía del impacto. 300 kilogramos cayendo desde una altura genera una fuerza comparable a un automóvil compacto desplomándose desde un segundo piso. Un techo residencial o industrial ligero no está diseñado para absorber ese tipo de carga concentrada. Por eso el resultado es inmediato. El techo colapsa, Tony atraviesa la estructura y termina incrustado entre escombros destruyendo su carro. La escena deja claro algo importante: la armadura sí puede volar, pero sin propulsores activos pesa exactamente lo que es. Es por eso que en esta escena Tony sí aterriza con estilo, pero no apaga los propulsores. Cuando Tony Stark apaga los propulsores del Mark II y cae atravesando el techo, no aterriza sobre cualquier cosa, cae sobre un Shelby Cobra, un clásico de verdad en su colección. Hoy, en el mercado actual, un Shelby Cobra 1967 no baja de 2 a 3 millones de dólares. Algunos ejemplares superan fácilmente esa cifra en subastas, así que esa caída costó más que el golpe en la cabeza de Tony, pero para el millonario no creo que le quite mucho perder un carro así de costoso. Como Tony Stark no le duele el dinero, vamos a ver qué tan codo es. Cuando va por sus martinis secos y extra aceitunas, deja una propina que puede considerarse buena. Tony deja un billete de $100, un equivalente a unos 1.800 pesos dependiendo de la fluctuación del peso frente al dólar. Pero este no es todo el dato curioso, porque aquí hay un error de continuidad. El billete desaparece entre cambios de toma. Así que puede ser que Tony tenga algo de magia también y haga desaparecer las cosas. ¿O será este un guiño a la magia de Doctor Doom? ¿Te diste cuenta de que cuando Tony Stark baila con Pepper Potts, ella le pregunta cuál es su número de seguro social y él responde que es 5? Y sí, técnicamente acierta porque su número sí contiene un 5, pero claramente faltan muchos dígitos más. El número completo es 987654320 y aquí entra un dato todavía más interesante. Tony Stark nació un 29 de mayo de 1970. ¿Por qué importa este detalle? Porque no es un número dicho al azar. Este dato cobra mucho más relevancia cuando más adelante volvamos a analizar esta escena con calma y hablemos sobre el viaje en el tiempo que realizó a 1970 y el por qué reaccionó así cuando su papá dijo que su madre estaba embarazada. Y ya que estás aquí, aprovecho para invitarte a suscribirte. Los videos de revisión del UCM, Camino a Doomsday, se subirán completos todos los jueves. Recuerda que también tenemos podcast cada miércoles. Y déjame en los comentarios si se me pasó algún dato que tú sí notaste, porque es muy posible que más adelante hagamos un video tomando en cuenta tu comentario. Hasta aquí dejaremos esto. Esto es solo la primera parte de este video. En la segunda parte revisitaremos a otros personajes y otras cosas que pasan en la segunda parte de la película. Así que recuerda suscribirte, darle like y compartir los videos. Y recuerda que también hay shorts y me puedes buscar en TikTok, Instagram y casi en todas las redes sociales. Espera el siguiente video con la segunda parte. I am Iron Man.